Dios dice, estás ignorando un depósito en dinero a tu nombre, ábrelo en 1 minuto o lo perderás, Ana. Lucía tecleaba furiosamente en su laptop, las sienes latiéndole con el pulso desesperado de la Narvarte a la hora pico. El calor húmedo y pegajoso de la Ciudad de México de las 3 de la tarde era una tortura, una masa de aire estancado que el minúsculo ventilador de aspas rotas apenas lograba mover. El aire de su departamento, pequeño y mal ventilado, se sentía denso, saturado del aroma a café viejo y la ansiedad de las fechas límite. La luz del sol se colaba en franjas amarillas por la persiana veneciana rota, iluminando el polvo suspendido y una pila creciente de recibos impagados, una sentencia de agotamiento sobre el escritorio. Llevaba 2 días durmiendo 4 horas, alimentada a base de cafeína industrial y la adrenalina cruda del pánico financiero que sentía como un nudo frío en el plexo solar. Tenía que entregar un diseño de logotipo con urgencia para un cliente insufrible, el licenciado Serrano, conocido por pagar a 60 días y sin poder respirar, correr a su doble turno en la cafetería trendy del sur. A sus 29 años, su vida no era una carrera, sino un laberinto sin salida. Diseño freelance para pagar las deudas del mes anterior y turnos de barista para asegurar la renta del siguiente. La independencia que tanto había idealizado se había convertido en un aislamiento asfixiante envuelta por el zumbido constante de la calle, el claxon irritante de los microbuses y los ruidos metálicos y repetitivos del gimnasio de enfrente. Mientras intentaba, con ojos secos e inyectados en sangre, darle forma a un vector rebelde de un diseño que detestaba, un anuncio pop-up se abrió con letras rojas chillantes y un gif de billetes cayendo que parpadeaban con una agresividad ofensiva. Dios dice, estás ignorando un depósito en dinero a tu nombre. Ábrelo en 1 minuto o lo perderás. Ana Lucía rodó los ojos, sintiendo un nudo de bilis en el estómago. Otro gancho barato, otra burla cínica a la desesperación de la clase media mexicana que vive al día, pensó, cerrando la ventana con un golpe seco en el trackpad. Pero la palabra ignorando se quedó resonando en la silenciosa frustración de la habitación, un eco persistente que no podía callar. Se sintió profundamente identificada. Sentía que el mundo digital que habitaba la ignoraba, y ella, para sobrevivir al constante asedio de la precariedad, había aprendido a ignorar cualquier cosa que no fuera dinero inmediato y tangible. Esa misma noche, en la cafetería, el zumbido constante de la máquina de espresso y el olor a leche quemada era el soundtrack de su humillación. Su jefa, Mónica, una mujer impecable, con un moño perfecto y una eficiencia aterradora, la interceptó cerca de la estación de leche. «Otro error, Ana Lucía», dijo Mónica con una voz baja, pero que sonaba a sermón en la calma tensa del turno. «Confundiste los pedidos de 3 chai lattes con los frappuccinos durante el rush de la comida. Perdimos 300 pesos y 10 minutos. Estás siempre a medias, en el limbo. Parece que esperas que caiga un golpe de suerte del cielo y por eso ignoras los pequeños detalles que tienes enfrente, el trabajo constante. La suerte, querida, no es un rayo que te fulmina con riqueza. Es un músculo que se entrena con la disciplina de no cometer errores de 300 pesos. Los detalles son el depósito que estás ignorando». Ana Lucía solo pudo asentir, sintiendo el ardor de la reprimenda como si le hubieran echado café hirviendo en el pecho. La crítica la carcomía. Era verdad, su mente siempre estaba un paso más allá, buscando la salida rápida, el cheque grande, ignorando la realidad de la rutina. Al día siguiente, con los músculos adoloridos y el espíritu magullado, Ana Lucía revisaba sus mensajes de WhatsApp mientras el autobús se arrastraba, centímetro a centímetro, por Avenida Insurgentes.
El tráfico era un monstruo de metal que rugía y tosía. El calor era tan intenso que el metal del autobús parecía derretirse y el aire olía a gasolina quemada y sudor. Entre la publicidad invasiva y los chats de trabajo, encontró un mensaje de voz de su tía Elena, enviado hacía 3 días, sepultado bajo el peso de sus distracciones. Tía Elena: mi vida, ¿cómo estás? Híjole, tengo que contarte algo de don Ricardo, tu tío. Está muy delicado, mija. Me pidió que te buscara. Es de vida o muerte. Ya sabes que él nunca pide nada. Por favor, llámame cuando puedas. Es importante, de verdad. No te demores. Te mando un abrazo grande y un beso tronado. Ana Lucía frunció el ceño. Don Ricardo, el hermano de su abuelo, era más una leyenda sombría que un familiar, un viejo y hosco carpintero de la colonia del Valle y Coyoacán que había roto lazos con casi todos por un pleito de herencia hacía años. ¿Qué puede querer ahora? ¿Un favor? ¿Dinero para el hospital? Justo en ese momento el celular vibró con la notificación de un nuevo cliente que le urgía un banner animado. El trabajo, aunque miserable, era dinero inmediato. Abrió inmediatamente el chat del cliente. El críptico mensaje de tía Elena se hundió sin remedio en el historial. El depósito de Dios se desvaneció ante el depósito real, aunque diminuto, del freelance. Su atención, se dio cuenta, estaba absolutamente condicionada por la necesidad de sobrevivir al día, a la hora. En el metro, atestado y sofocante, Ana Lucía se encontró acorralada, sintiendo la respiración ajena en su cuello. 2 mujeres a su lado discutían con la rabia de quien ha sido víctima de la negligencia. «No, manita, qué coraje me da. Mi hermano se fue a Estados Unidos y dejó la casa abandonada. Nunca arregló los papeles de posesión. Cuando regresó, ya había pasado el tiempo legal de usucapión. El predio se lo quedó la delegación. Lo perdió todo por no estar al pendiente de los trámites, por ignorar el patrimonio que ya era suyo». La palabra ignorar la golpeó de nuevo, fuerte y punzante. Se quitó los audífonos. ¿Qué estaba ignorando ella? No tenía una casa en pero la sensación de que su vida se estaba volviendo frágil, sin escrituras claras, era la misma. Sacó su teléfono y buscó, con una urgencia que no entendía. ¿Qué pasa si ignoro un depósito a mi nombre? Los resultados eran vagos, pero ella sabía que no era un banco. Esa noche, tía Elena, impulsada por la lealtad y el miedo a la muerte, marcó de nuevo. «¿Bueno?», contestó Ana Lucía con la voz pastosa de la falta de sueño. «Ana Lucía, mi vida, soy tu tía Elena. Escúchame, es la última vez que te molesto. Don Ricardo está muy grave en el siglo XXI, mija. Le dieron unas horas de vida, pero lo que me preocupa es que tu primo Jorge fue a visitarlo, y no fue a despedirse, fue a preguntar por la caja. Ya está oliendo la sangre, mija. Te juro que hoy lo vi saliendo de la notaría de Coyoacán. Tu primo ya contactó al notario, licenciado Mendoza, y está vigilando el predio como un buitre. Don Ricardo te necesita. Hay algo en el taller que te dejó. No me quiso decir qué es. Solo repite, que venga Ana. Ella está dejando que su depósito se pierda en el último minuto. Si no lo reclama antes de que yo me vaya, el taller es de los lobos». El tono de súplica genuina de tía Elena, el miedo a la confiscación y, sobre todo, la mención de primo Jorge, el heredero ambicioso, abogado con conexiones turbias y conocido por sus trapacerías, finalmente rompieron la barrera del escepticismo. El miedo a perder una oportunidad real superó su cinismo. Ana Lucía tomó un Uber a la mañana siguiente, pidiendo un día libre no remunerado. El viaje desde la modernidad acelerada de la Narvarte, con sus edificios funcionales y su ritmo frenético, hasta el ambiente tranquilo, artístico y colonial de Coyoacán, fue un contraste violento, casi onírico. Era como pasar de la prisa del siglo XXI a una pausa forzada.
El auto se detuvo frente a una casa de muros de adobe desgastados, con colores que alguna vez fueron azul profundo y rojo óxido, rodeada de bugambilias. Un portón de madera maciza, pesado, tallado y antiguo, dominaba la fachada. El pequeño cartel descolorido decía: Taller El Artesano, carpintería fina. La casa de don Ricardo. El aire olía a madera seca, a barniz olvidado, a aceite de linaza y a tierra húmeda del jardín, donde una fuente murmuraba. Olía a historia, olvidada, y a un mundo en pausa que invitaba a la calma y a una dignidad que ella había olvidado. Tía Elena la recibió con un abrazo apretado. «Qué bueno que llegaste, mija. Pasa, pasa, antes de que se aparezca Jorge y te pida explicaciones». Ana Lucía la siguió hasta el patio trasero. Allí, bajo una imponente jacarandá de ramas gruesas, estaba la entrada al taller. Al abrir la puerta de metal oxidado, la luz del sol se coló, revelando un mundo detenido en el tiempo y lleno de reliquias. Sierras de mano de 50 años, cepillos de carpintero de todos los tamaños, la garlopa y la gubia colgando en la pared como herramientas de un cirujano, bancos de trabajo llenos de virutas petrificadas que parecían polvo sagrado, el olor a aceite de linaza y el silencio denso de años. En el centro, sobre un banco de madera que parecía tallado en roca, había un pequeño cofre de cedro con su nombre tallado: Ana Lucía. Ella lo abrió. Estaba casi vacío, salvo por un sobre grueso de papel membretado de la delegación. Un manojo de llaves viejas y pesadas, y una pequeña nota escrita con letra temblorosa de don Ricardo. El depósito es la paciencia. Y el tiempo. No lo ignores. Esto es lo que él llama el depósito, susurró tía Elena, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. No es el cofre, mija. Es lo que está dentro y lo que representa, su vida, su arte, su herencia. Él siempre quiso que alguien con tu fuego y tu testarudez siguiera con esto. Y esa es la oportunidad, el patrimonio real, que él siente que estás dejando que se escape. Hay papeles ahí, tienes que revisarlos antes de que Jorge los invalide. Don Ricardo despertó esa tarde, un hombre frágil rodeado por el blanco aséptico del hospital. Ana Lucía se sentó junto a su cama, sintiendo el hedor del desinfectante. «Viniste, mi niña. Creí que ibas a ignorarme. Y tenías razón. Por un lado, lo que ignorabas no era un depósito de dinero, sino un depósito de tiempo y talento». Su voz era un susurro grave y rasposo, pero sus ojos, viejos y profundos, la miraban con una lucidez penetrante. «Sí, don Ricardo, vi el cofre. Está vacío». El viejo sonrió débilmente, con la sabiduría de quien ha vivido y ha perdido mucho. «Ese cofre no vale nada. Es una caja, una metáfora. El depósito es el taller, Ana. Es el predio, un terreno invaluable en Coyoacán, en un barrio histórico que vale millones. Yo lo heredé con una cláusula clara, una ley antigua que nadie se ha atrevido a impugnar. Debe ser usado como taller artesanal por un heredero directo. Si no, después de 6 meses de inactividad probada y testificada, la propiedad pasa a ser comunal o se reparte entre los herederos colaterales, como tu primo Jorge. Lleva 5 meses y 20 días cerrado. Tu primo Jorge ya ha contactado a la delegación y al notario. Lleva solo 10 días para entender esos papeles, presentarlos y, lo más importante, demostrar que el taller ha vuelto a la actividad. El depósito no es dinero, es la oportunidad de tener algo que nadie te puede quitar, que no depende de un sueldo o un jefe. ¿Vas a ignorar esto, Ana, y dejar que tu depósito se pierda en el último minuto? El depósito en dinero era un bien raíz condicionado al trabajo y al legado, con una cuenta regresiva real de 10 días y un enemigo poderoso vigilando. Ana Lucía regresó a su departamento. El conflicto era una herida abierta, el miedo y la excitación luchando en su pecho. Dejar sus 2 trabajos precarios significaba arriesgar su supervivencia.
Pero seguir en el ciclo agotador de la Narvarte significaba perder definitivamente el taller y la paz que ya había probado. Renunció al turno de la noche en la cafetería, sintiendo una mezcla de alivio y pánico. Usaría las mañanas enteras en Coyoacán, aprendiendo un oficio que desconocía por completo, y las tardes para el diseño freelance, ahora el soporte, no el propósito. El propósito había cambiado. Los días siguientes fueron una mezcla constante de frustración, sudor y descubrimiento. Don Ricardo, de vuelta en casa pero frágil, la recibía en su sillón, guiándola con una paciencia de artesano. Le enseñó a lijar, a distinguir la densidad del cedro del pino, a usar el cepillo de codo de su bisabuelo, una herramienta pesada y arcaica. El proceso fue brutal y humillante. Sus manos de diseñadora, acostumbradas al clic suave del ratón, se llenaron de ampollas y cortes que ardían con el serrín. El día 3 intentó cortar una junta de cola de Milano, dovetail joint, la prueba de fuego de los carpinteros. Falló 3 veces. El tablón de pino se astilló, la sierra se le fue de lado y el resultado parecía haber sido masticado por un perro. El día 4 arruinó un tablón de caoba precioso, un material carísimo que don Ricardo había guardado por 20 años. La frustración la hizo llorar en el taller, tirando la sierra al suelo. «Paciencia, Ana», le regañaba don Ricardo desde su sillón. «Estás acostumbrada a que todo sea control Z, pero aquí cada error es permanente. Y el material, mija, se respeta. Pero más importante, el depósito no es el predio, es la paciencia para construir algo real. Y la conexión, mija, la conexión con la tierra, con el material, es tu mayor activo. Tienes que aprender a escuchar a la madera antes de cortarla. Si aprendes a esperar y a escuchar a la madera, el depósito es tuyo». Ana Lucía se dio cuenta de que el verdadero valor del depósito era la conexión, pues sin la ayuda de tía Elena, quien había trabajado en la delegación y podía descifrar la jerga legal mexicana de décadas, y sin la sabiduría técnica de don Ricardo, ella ya habría fracasado. Estaba trabajando, no por dinero, sino por la dignidad de un legado y la oportunidad de reescribir su propia historia. A 3 días de la fecha límite, primo Jorge apareció de nuevo. Esta vez no vino a inspeccionar, sino a intimidar y a sabotear. Se sentó en el patio, bebiendo una botella de agua mineral costosa. «Mira, Anita», dijo, usando el diminutivo condescendiente, «sé que estás jugando a la carpintera. Es ridículo. Ya vi tus obras, pero te propongo un trato. Me transfieres tus derechos a la propiedad. Yo te doy 100,000 pesos en efectivo mañana. Es más de lo que ganarás en un año lijando palos. O si no, déjalo en mis manos. Ya hablé con el notario. Apenas don Ricardo cierre los ojos, yo presento mis documentos y el taller es mío. Y tú te quedas con tus 2 banquitos feos y con las manos llenas de astillas». Ana Lucía lo miró. El olor a serrín y esfuerzo era su escudo. «Ya es tarde, Jorge. El depósito no se vende. El taller está activo y los papeles están en la delegación. Te veré ahí en 2 días». La firmeza en su voz, sin temblar, sorprendió a Jorge. Al irse con la promesa de hacer su vida imposible, Jorge se dirigió al taller. Ana Lucía notó que el cepo de la garlopa, una pieza esencial para enderezar las tablas, había sido sutilmente aflojado. Le costó 1 hora de pánico arreglarlo, dándose cuenta de que la lucha no era solo contra el tiempo, sino contra la malicia familiar. El día de la fecha límite llegó, el 10º día. Ana Lucía y tía Elena, con los documentos autenticados, firmados y con el corazón latiendo a 1000 por hora, llegaron a la oficina de la delegación en Coyoacán. La sala de espera olía a papel viejo, formalidad y desesperación de ciudadanos. El funcionario a cargo, licenciado Rangel, era un hombre obeso, con gafas gruesas y una pluma que masticaba nerviosamente. Revisó los papeles con una lentitud exasperante, pasando las hojas una por una.
Primo Jorge estaba sentado en la esquina opuesta con una carpeta negra, observando cada movimiento con una sonrisa sardónica. La tensión era insoportable. Cada minuto se sentía como una hora. Finalmente, el licenciado Rangel levantó la vista. «Los documentos están en orden», dijo haciendo una pausa dramática, excepto por el último requisito, la prueba de actividad. La cláusula pide que el taller esté en uso, y esto, señoritas, debe demostrarse con una cédula profesional artesanal o un comprobante de obra mayor. Estos banquitos. Ana Lucía sintió el pánico helado. Presentó la evidencia fotográfica de que el taller había vuelto a la actividad. Los dos burdos bancos, firmados por ella, junto con un video de ella usando la sierra. El funcionario dudó. El término cédula profesional era una trampa burocrática antigua. Jorge, al ver la duda, se levantó de un salto, blandiendo su propia carpeta. «Protesto». La ley de 1948, artículo 3b, exige una cédula expedida por la Asociación de Gremios de Coyoacán, inexistente desde 1980. La actividad debe ser probada por un notario. Esta es una maniobra de fraude. Tía Elena, quien había trabajado en ese mismo edificio hace 30 años, intervino con voz firme. «Disculpe, licenciado. La ley de 1948 fue derogada en 1991 por la Ley de Fomento Artesanal. El artículo 7 establece que la prueba de actividad puede ser demostrada con una declaración jurada del heredero y la presentación de una obra menor funcional. Estos bancos, por burdos que sean, son obra menor funcional. La señorita Ana Lucía ha cumplido con el requisito». La intervención fue precisa y legalmente inatacable. El funcionario, exhausto de la disputa y sin querer lidiar con el litigio de Primo Jorge, tomó una decisión. Firmó el documento. El taller El Artesano fue oficialmente asegurado, con Ana Lucía como la nueva titular. Ella había abierto el depósito. Jorge se retiró furioso, con los puños apretados, sabiendo que el tiempo de su malicia había terminado. 2 semanas después, don Ricardo falleció pacíficamente en su casa, en su sillón, con la satisfacción silenciosa de haber cumplido su última tarea. Ana Lucía, vestida de negro, no sentía la desesperación, sino la punzante fortaleza del deber cumplido y la gratitud por un legado. Había ganado. No solo el terreno y el taller, un bien valorado en millones, sino algo mucho más profundo, una vocación, una conexión irrompible con su historia y su linaje, y la dignidad de su propio esfuerzo. Volvió al taller, cerró la pesada puerta de metal oxidado. Ya no encendió la laptop, encendió la sierra eléctrica. El olor a madera nueva y el sonido vibrante de su trabajo llenaron el patio. Por primera vez en años, un sonido de promesa, de futuro y de paz. La vida, como el anuncio clickbait, le había dado una advertencia brutal, pero el verdadero depósito no estaba en el banco, ni se perdía en un minuto. Era una oportunidad que solo se ganaba prestando atención al tiempo, al legado y a la dignidad que la vida, a través de un viejo carpintero en Coyoacán, había puesto en su camino. Y ella por fin ya no ignoraba nada y no necesitaba que Dios o un anuncio pop-up se lo recordaran.